Sí, sí. Ya. Un ratito, ahorita le comparto, Lisa. Ahora sí, Lisa, ¿se puede ver? Sí, sí. Ya. Estaba haciendo la recopilación de los ejercicios y me quedo en este que la verdad me tiene un poco intrigado. De, Era este, Lisa, el de los días sí les completó la carrera y aceptó trabajar ese ejercicio, Lisa. Bueno, yo lo he entendido de la siguiente manera, que primero se utiliza la fórmula de anualidad para sacar, bueno, el razonamiento es el siguiente, ¿no? En realidad se van a invertir 30 años, luego 10 años, de los cuales 10 años van a ser 3.000, 20 años van a ser 4.000, ¿verdad? Ese es el Ujú. flujo que funciona. Ahora, entonces, yo lo que he hecho es, primero que nada, para los 10 años, como se va a invertir de manera constante, va a ser anual, he utilizado, no sé si está bien, la fórmula de anualidad para sacar el valor de cuando se empieza, ¿no? Vamos a decir que empieza del 10 al año 20, entonces van a ser 10 años y me sale este monto. Y he recalcado también que este monto se va a utilizar, pero como este monto todavía no han finalizado digamos, las pensiones que va a pagar ya, se tiene que hacer como un valor futuro de este monto a partir del año 10, a partir del año 10 hasta el año 30, o sea, 20 años restantes que faltan para sacar el valor futuro. Ujú. Es por eso que le he aplicado el valor futuro a este valor primero de la anualidad que me he dado terminando los 10 años. Y luego, a partir del año 20, he vuelto a aplicar el de anualidad, pero tomando el monto de 4.000. Y finalmente he sumado esos dos montos y me ha salido este, Lisa. Pero acabo de ver las soluciones en el PDF y pues no era esa la solución, Lisa. No sé si tal vez estoy fallando en algún concepto. Eso quería preguntarle, Lisa. Pasa que la anualidad que nosotros hemos incorporado, y esto me gusta. Quiero compartir ahora mi pantalla, por favor. Claro, Lisa. Gracias. Ya, vamos a ver una cosa. Y excelente porque vamos a ver algo importantísimo que quiero recalcar aquí. Para empezar, este corolario del valor actual neto, si se fijan, esta es la fórmula de la anualidad. Esta anualidad puede ser expresada de diferentes maneras. Por ejemplo, en la fórmula que ha presentado su compañero, está expresada en valor futuro. ¿Sí? ¿Vieron? Que no está dividiendo por la tasa de descuento, como vemos aquí, sino está expresada en valor futuro. Entonces, por esa razón, en lugar de, perdón, aquí hay una cosa que se está cruzando. Por eso es que, como la fórmula está expresada en valor futuro, este valor que salía aquí, tenía que llevarlo a valor futuro, ¿verdad? Entonces, todos los valores tendría que llevarlos a valor futuro. Pero su fórmula está ajustada, y hay muchas fórmulas, chicos, que están ajustadas para casos específicos. Por ejemplo, esta fórmula que tenía Rodrigo, veían que estaba restando 1. Entonces, puede estar en la fórmula expresada para un cálculo en específico, ¿sí? Un cálculo
de una característica en especial. Nosotros, o sea, si se fijan, o sea, ¿qué estamos haciendo referencia con esta anualidad? Estamos haciendo referencia a un flujo constante, porque eso es lo que dice el corolario. Está aquí, perdón. El corolario dice, a partir de esta fórmula, a partir de esta fórmula del valor actual neto, porque nosotros, o sea, para nuestro caso, vamos a traer todos los flujos del futuro al presente, porque en el presente, dado que nosotros hemos estimado los precios a precios reales y constantes del año cero, tenemos una idea de cuántas cosas podemos comprar, o sea, una idea un poco más precisa de a cuánto alcanza ese monto. No es lo mismo decir $50,000 del año 20, de aquí a 20 años, que $50,000 ahora, porque no sabemos a cuánto nos alcanzará el año 20, ¿verdad? Entonces, primera cosa, que hay diferentes fórmulas o varias fórmulas orientadas a temas específicos. Entonces les pido que tengan un cuidado especial y utilicen por lo menos eh, las fórmulas en el contexto en el que estamos trabajando. O sea, estábamos partiendo del valor actual neto y con el, con el segundo criterio adicional de que necesitamos traer en la mayor parte de los casos los flujos a valor actual. ¿Sí? Entonces, lo que le pediría a Rodrigo es que haga la prueba, ahora dado que está llevando todo al futuro, si el monto total traído al presente equivale al mismo resultado. Pero si no hay una diferencia incorporada en la fórmula que él está utilizando, que no es la que nosotros estamos haciendo referencia, ¿sí? Porque a la que estamos haciendo referencia claramente es esta, ¿no? Estoy trayendo todos los flujos al futuro, al presente, perdón, pero estoy factorizando un flujo constante que es C en este caso. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de utilizar además este atajo era que ese flujo con esas características corresponde a esta fórmula, o sea, esta serie que está representada así, converge a esta fórmula. Entonces, eso les voy a pedir les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado, porque el enfoque que nosotros le estamos dando es a cómo están distribuidos los flujos y qué queremos hacer. O sea, si queremos hacer un cálculo manual, y esto para Rodrigo importante, la otra es que yo no utilice ningún atajo y haga el cálculo manual, y esa es tu forma de verificar, ya sea llevando todos los flujos al futuro o todos los flujos al traerlos al presente. Porque lógicamente, si yo en vez de utilizar este atajo hago todos los cálculos de los 3,000 y los 4,000, voy a obtener este resultado a valor actual, el 29,887. ¿Sí? Ahora, si este valor lo llevo al futuro, 29,887, y lo llevamos al futuro, ¿a cuánto correspondería? Al 12%. ¿Sí? Vamos a calcular. Vamos a calcular, pero a ver, voy a habilitar, chicos, la pizarrita.
Sí, entonces ahora tenemos esta pizarrita. Sí, si yo llevara de que el valor actual del ejercicio es igual a 29.877.77. Entonces, si yo llevo este flujo a valor futuro, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese resultado, Rodrigo? ¿O alguien? Gracias, Rodrigo. $135.66. ¿Es igual a tu resultado, Rodrigo? No recuerdo en tu presentación. Hola Lisa, ¿me escucha? Le comento que no. A mí el valor que me ha salido es 796.050.43. 50.43. Sí, eso es. ¿Sí? Entonces ha habido un pequeño desajuste, probablemente tendríamos que revisar, porque esto está verificado, chicos, y también para todos la forma de verificar. La forma de verificar es haciendo el cálculo, ya sea llevando todos los flujos al futuro o traer todos los flujos al presente. Tengo la impresión de que ese cálculo de anualidad, porque la anualidad es aplicable a diferentes ámbitos también, ¿no? Tengo la impresión de que está orientado a un cálculo especial porque está restando -1 y eso está haciendo una variación. Porque si nosotros hacemos el cálculo de traer estos 30 flujos al presente sin la fórmula, vamos a tener este resultado. Sin lugar a dudas, Rodrigo. Entonces, también, justo por este ejemplo, les pido que utilicen nuestras fórmulas y si no quieren utilizar, hagan el cálculo de todos los valores. Si los llevamos al futuro, vamos a tener el 895.135. Si los traemos al presente, vamos a tener el 29.877. Entonces, eso Lisa, por... Sí, perdón que la corte, Lisa. Sería correcto también entonces a la primera fórmula que tiene ahí, que es para los primeros 3.000, que es 16.950.66. A eso también sería correcto aplicarle un valor futuro y después directamente sumarlo con el de abajo para no tener, digamos, que aplicar la fórmula de valor actual neto. ¿Podría ser una no, alternativa o no se puede, Lisa? no. Algo que quiero que entiendan, otra vez nos vamos a... Es que esto tiene que estar clarísimo para que no tengan ninguna duda. Hemos empezado con el valor futuro, ¿verdad? Y hemos dicho, el valor futuro está implementando este principio y que además, para implementar este principio, necesitamos la tasa de interés compuesta.
para hacer referencia al valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, estábamos llevando un flujo a cualquier periodo del futuro, un solo flujo, ¿sí? Estamos llevando al futuro y para eso vamos a aplicar esta fórmula que vemos aquí, un solo flujo multiplicado por 1 más i a la n. Y con eso estaríamos diciendo $1 de hoy vale más que $1 de mañana, ¿sí? Y eso estamos llevando el flujo al futuro. Entonces yo digo ahora $50,000 de hoy equivalen a, no sé, $64,000 el año 20. Eso es lo que estoy diciendo porque para esos mis $50,000 de ahora, estoy diciendo que para que se cumpla este principio y el principio, perdón, el principio del valor del dinero en el tiempo, entonces ese dinero tiene que estar sometido, o sea, no estar sometido, sino más bien está sujeto a una tasa de interés y una capitalización para mantener su valor, ¿verdad? Entonces, de este valor futuro dijimos, ahora que yo quiero traer mis flujos del futuro al presente, porque yo en el presente puedo darle una interpretación correcta a esas unidades monetarias. Pero para hacer eso, para un solo flujo, tengo que dividir entre uno más la tasa de descuento y el periodo del cual estoy trayendo, ¿verdad? De ahí estamos partiendo. Y de aquí estamos llegando a nuestro primer indicador de evaluación que tiene que ver con el flujo de caja del proyecto. Entonces estamos diciendo que ahora que hemos aprendido que es mejor evaluar ese monto en el presente, porque es mucho más fácil de interpretar, entonces todos los flujos del proyecto tenemos que traerlos al presente y esto equivale a decir que todos esos flujos que estaban distribuidos a lo largo del tiempo en el futuro, los tengo que aplicar una tasa de descuento, es dividir entre la tasa de descuento, uno más la tasa de descuento, para traer ese flujo al presente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Que tengo que tener claro que todo se puede interpretar mejor en el año cero y para eso voy a utilizar el valor actual neto que representa dividir cada flujo del futuro entre uno más y el periodo. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Yo puedo llevar al futuro todas las cosas, pero lógicamente estamos estableciendo que es mucho más fácil de interpretar qué representan esas unidades monetarias en el presente. Por eso es que todo traemos al presente. ¿Sí? Hemos visto ejercicios en particular que el resultado puede estar en el futuro o que estaban orientados al futuro, pero en términos del proyecto, todo tenemos que traer al presente. Entonces, en este caso, en el caso de este corolario, ¿para qué me sirven estos corolarios? Me sirven como atajos para optimizar mis cálculos. ¿Sí? Sin esto, yo lógicamente, como en este caso, tendría que ser el cálculo y voy a tener con precisión, sin lugar a dudas, a cuánto equivale el valor actual neto de todos estos flujos desplazados en el futuro. Así, para mí fuera más fácil calcularlos al futuro. El momento de hacer la evaluación del proyecto, tengo que considerarlos en el presente, porque así voy a tener una idea clara de cuánto representa 20,000 unidades monetarias ahora, quiere decir 20,000 unidades monetarias el año 30 o 29,000 unidades monetarias el año 30. O sea, ese es nuestro primer principio. Estas fórmulas, ¿para qué? Esta, por ejemplo, nosotros, este formato hemos utilizado porque nos va a ayudar a acelerar nuestros cálculos, pero no siempre en los proyectos vamos a tener flujos constantes. Entonces va a ser en casos específicos, que esto puede ser en el caso de la depreciación, si estoy haciendo depreciación lineal, en el caso de mantenimientos,
sí voy a poder aplicar estas fórmulas, ¿sí? Entonces, si tú quieres verificar, y te pido, Rodrigo, que verifiques con esa tu fórmula, por ejemplo, con unos, no sé, unos 5 flujos, si tú haces una verificación de a cuánto equivale trasladar todos estos 3.000 de estos primeros 10 años al año cero y aplicas tu fórmula y te da el mismo resultado, porque esa fórmula es diferente a la que estamos utilizando. No sé en qué ámbito está especificada. Entonces, hay varias otras fórmulas, o también veo que en otra materia han visto una fórmula y cuando calculan les sale otro resultado, pero el nombre era lo mismo, pero el ámbito era diferente. Entonces, este es nuestro ámbito, este es el problema que tenemos que resolver. Entonces, si ese resultado, si 29.877 es igual al valor actual, en este caso es igual al valor actual, habiendo calculado cada uno de estos valores, entonces la aplicación de esta anualidad o lo que queremos representar estaba correcto. ¿Sí? Entonces, con las fórmulas, tengan cuidado, por favor. eh, Tengan cuidado, hay algunas variaciones. Y algunas variaciones, por ejemplo, para calcular la cuota que se tiene que pagar al banco. O sea, hay una fórmula de anualidad eh, que tiene también una variación. Entonces tenemos que ver qué exactamente está implicando y si quiero utilizar esa fórmula y me parece que es mucho más sencilla, entonces haremos una verificación, por ejemplo, con unos 3 o 5 valores para ver qué exactamente está representando. En este caso, la fórmula que nosotros hemos incluido, que es esta, corresponde a traer todos los flujos del presente y además algo muy importante que tal vez eso está variando en el caso de Rodrigo, es saber dónde exactamente está el resultado. Y con esa fórmula también, porque en este caso sabemos que el resultado por este primer término está en que el flujo corresponde al primer año y lo estoy trayendo al presente. Este segundo término, el flujo está en el segundo año y lo estoy trayendo al año cero. ¿Sí? Ahora sí, Rodrigo. Hice una consultita. En el cálculo que ha hecho en su pizarrita, ha sacado el dato de 29.877. No debería haber tomado el total. Ah, no, perdón, era este 26.570. Ese me dices, ¿no? Sí, 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 ese es el dice. Sí, el van. Entonces este tenemos que calcular nuevamente, ¿no? Sí, Lisa, acabo de recalcular y sí sale el resultado que le he dictado. Ah, perfecto. A ver, vamos a corregir. Estábamos en este 26.000 570.50. 550. Y ahora sí, vamos a llevar a valor futuro 26.570.50 por 1.12 elevado a la 30. Y ahora sí, Madei va que has calculado. Sí, el resultado que le he dictado, Lisa, ese que está bajito, este sale. Ya. Prefiero, pero chicos, que usen la fórmula que hemos establecido, ¿ya? Para no, para que no se confundan también. ¿Y cómo era que has sacado otro resultado? Es que bueno, el resultado que ha sacado diferente era porque el que nosotros hemos calculado era el valor actual. Si llevamos eso al futuro, teníamos los resultados de acuerdo a tu fórmula. ¿Mm? Pero les pido que utilicen las fórmulas que hemos establecido. Porque después, el momento que ustedes estén calculando, no se van a acordar de dar la fórmula con precisión, pero si se acuerdan que la anualidad corresponde a un flujo constante que empieza el año 1,
sí lo van a poder hacer porque lo han entendido. O sea, sí ya saben qué es lo que representa. Más allá de que vamos a aplicar la fórmula, quiero que sepan qué es lo que representa. El valor actual representa llevar al presente o traer al presente todos estos flujos, y para eso vamos a hacer este cálculo. Si el primer término, si el flujo empieza en el año 1, entonces vamos a dividir entre 1 más, entre la 1 más la tasa de descuento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Entonces, el cuidado que tienen que tener es dónde están sacando el resultado. Si sacan al futuro, entonces, y la pregunta era, ¿cuál es el valor actual? Entonces, tienen que traer a valor actualmente. Lizan, perdón, una última preguntita, por favor, antes de que no le quiero molestar más. En el apartado de van, puso primero el primer valor de 16.950 más el otro valor sobre 1,12 elevado a la 10. ¿Por qué se ha tomado el 10, Lizan? ¿Es por la resta de 20 menos 10? En esta diapositiva que estamos viendo, Sí, sí, Lizan, en el último, ahí abajito, en el van, cuando se saca van. ah, ah, este valor, este van es igual. Este, este valor, este primer valor que hemos calculado de la anualidad de 16.950.66 de los 3.000, este valor, considerando que la anualidad está representada por esta fórmula, esto ya está en el año cero. Esos 16.950.66 están en el año cero justamente por la aplicación de esta fórmula, porque como ya hemos dividido este primer término, nos está dando la pauta, como ya hemos dividido entre 1 más i elevado a la 1, ya eso quiere decir que estamos trayendo el flujo a este periodo, al año cero. Entonces, este ya está en el año cero, más 29.877.77, ese es un flujo que está aquí, porque hemos calculado la otra anualidad que estaba, la otra anualidad de estos 4.000, como otra vez estamos considerando la anualidad que empieza en el año 1, entonces el resultado va a estar en el año 10. El resultado de la anualidad está en el año 10, justamente por esta razón, porque el primer término de los 4.000 estamos dividiendo entre 1 más i a la 1, entonces eso quiere decir que hemos llevado a este término al año 10 y el resto también. Todos ya están ligados. Entonces, tengo que llevar o traer más bien este 29.877 al año cero. Para traer al año cero, voy a dividir este 29.877.77 entre 1.12 o 1 más 0.12 elevado a la 10, que son 10 periodos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 10 periodos para llevar todo eso al año cero. Y solamente puedo ejecutar esta operación algebraica si los dos términos están en el mismo periodo. Entonces solamente puedo ejecutar esta suma, y para que esté este término en el mismo periodo tengo que calcular el valor actual. Ahora sí. Sí, Lizan, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces, recomendación en general, usen las fórmulas, pero lo más importante de todo es que entendamos qué representa, ¿verdad? Representa el valor futuro, llevar al futuro, valor actual, traer al presente, pero, por ejemplo, como en este caso, estamos partiendo de flujos que han empezado el año 1. Por eso es que dividimos entre 1 más i,
1 más i al cuadrado, etc. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo más, chicos? ¿Alguien? Veamos nuestro... Perfecto. Entonces, vámonos ahora a lo que me ha parecido importante preparar para establecer la diferencia entre la preparación y evaluación de proyectos y la gestión de proyectos. Entonces, vamos a distinguir dos momentos entre de la preparación y evaluación de proyectos que hace referencia, considerando las etapas del proyecto, hace referencia a la etapa de preinversión, donde tenemos como resultado el perfil del proyecto y el estudio de factibilidad. La gestión de proyectos está orientada a gestionar, como dice su nombre, la etapa de inversión y la etapa de operación. En la inversión vamos a tener una gerencia de proyectos y con la operación el funcionamiento o puesta en marcha. ¿Sí? Nosotros hemos estado trabajando con el proyecto, viendo al proyecto como una propuesta de inversión. Y dijimos que como resultado de la preinversión tendríamos que tener esta propuesta de inversión adecuadamente elaborada para la producción de bienes, servicios y conocimientos. Y el proyecto, de manera general, definido en el PMBOK de 2024, que es la última actualización, representa un esfuerzo temporal, porque si se dan cuenta, chicos, en ninguna parte hasta el momento, porque nadie lo preguntó, ¿verdad? No hemos definido qué era el proyecto. Y entonces el proyecto es para nosotros esta propuesta de inversión que representa un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un bien o servicio o un resultado único. Entonces, tenemos un conjunto de acciones específicas que tienen un principio y un final. Recuerdo bien que al principio de la materia, cuando les preguntaba qué entienden por proyecto, algunos decían, sí, es una idea que uno tiene, y otros decían, no, es un plan más bien que está ligado a objetivos que tenemos que cumplir. Y entonces todo eso estaba incorporado en el proyecto, en esa nuestra definición intuitiva genérica que decía que un proyecto, ¿recuerdan que era nuestra definición intuitiva? Que es la búsqueda de una solución inteligente a un problema planteado, ¿verdad? Entonces, que además resumía de alguna manera el, el plan, la definición del plan o el plan, el trazar los objetivos. Y ahora estamos diciendo que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo, incluye el plan, los objetivos y demás, para crear el producto o un resultado único y estamos considerando un conjunto de acciones que tiene un principio y un final. Nosotros también hemos establecido en la materia que no hay como una plantilla para la preparación y evaluación de proyectos, sino más bien se trata de construir una caja de herramientas que nosotros podamos utilizar. Y la respuesta práctica a esta situación es que las herramientas para temas específicos están continuamente actualizándose. Entonces no tiene sentido tener una plantilla y luego desactualizarse completamente con la plantilla. Entonces, a partir de ahora, nuestro enfoque es, desde el punto de vista de la preparación y evaluación de proyectos, que nosotros podamos seleccionar nuestro conjunto, nuestra caja de herramientas más que conjunto, y las estemos actualizando también conforme surjan nuevas técnicas
y que respondan a los proyectos reales que estemos llevando adelante. Sí, en ese sentido, nosotros también hemos utilizado varias herramientas y como digo, cuando ustedes ya estén utilizando y vean que hay otras herramientas para algunas partes que puedan actualizar, lo hacen, pero necesitamos tener siempre actualizada nuestra caja de herramientas. Y por esa razón no hay una plantilla. Siempre me preguntaban al inicio de la materia, en muchos semestres, porque ya hay alguna plantilla que podamos ajustar y la verdad es que no tiene ningún sentido tener la plantilla, sino más bien tener la caja de herramientas. Si tenemos la caja de herramientas y los conceptos bien entendidos, entonces vamos a poder ajustar, como les decía la clase anterior, ajustar a diferentes requerimientos de propuesta. ¿Sí? Si yo tengo que presentar la estructura de costos de una manera, yo ya sé lo que representa la estructura de costos, entonces solamente voy a ajustar al formato que me están pidiendo, ¿verdad? Y hay diferentes formatos, si ustedes se van a presentar a diferentes iniciativas de proyecto, van a ver que hay diferentes formatos, pero como ustedes ya tienen los conocimientos básicos, van a poder ajustar lo que saben a los diferentes formatos. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que hay dos momentos, uno de la preparación y evaluación y otros de la gestión cuando ya el proyecto está funcionando. Sin embargo, nosotros, para hacer la evaluación ex ante a la que hemos llegado justamente con el valor actual neto, el TIR y el índice de rentabilidad, hemos hecho una simulación de las inversiones y un poco de la operación para determinar los costos, ¿no? Y entonces ahora vamos a tratar de establecer las diferencias entre estos dos momentos, donde la preparación y evaluación de proyectos se refiere a la etapa previa a la inversión. Incluye estudios, como ya lo hemos visto, del perfil y la factibilidad técnica y económica, y se debe determinar la viabilidad, la tasa interna de retorno o, en otro caso, el índice de rentabilidad. Entonces, en este caso, en este primer momento, vamos a tener que analizar factores como la demanda del mercado, rentabilidad de los recursos, los riesgos potenciales y para llegar al punto donde tenemos que evaluar y tomar la decisión si vale la pena invertir o no en el proyecto. Por otro lado, en la gestión de proyectos, o la gestión de proyectos más bien se refiere ya a la etapa de inversión y operación y se enfoca en lograr objetivos dentro del alcance, costo y tiempo planificados. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta la asignación de recursos ya efectivamente, coordinación de equipos, seguimiento y progreso y toma de decisiones para garantizar la entrega exitosa de cada uno de los sprints en nuestro caso, ¿no? Dentro de las diferencias clave, o sea, seguimos recalcando ese punto que para mí es importante, ¿sí? Porque algunas veces me han preguntado también y me dicen, eh, ¿y dónde exactamente vamos a aplicar las metodologías ágiles? Y en realidad la aplicación que no vamos a poder eludir es justamente en la gestión de proyectos. Sí, sigamos repasando. Entonces, en la preparación de proyectos, la fase de proyecto se lleva a cabo antes de la ejecución. En la gestión ocurre durante toda la vida del proyecto, es decir, cuando ya estamos en la fase operativa en ejecución. El enfoque de la preparación de proyectos, definición y planificación inicial, y en la gestión de proyectos, coordinación, supervisión de la ejecución. Los objetivos en la preparación, crear una base sólida para el proyecto y en la gestión, lograr los objetivos y los entregables, por supuesto, ¿no? Establecidos en el plan. Las actividades
clave en la preparación y evaluación de proyectos, la identificación de problemas, ¿sí? Y el análisis de viabilidad. Ya hemos visto también que hay muchas otras herramientas que utilizan la identificación de dolores, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor que está sufriendo el mercado? Pero para nosotros ha significado la identificación de problemas. En la gestión, la actividad clave es la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. Los resultados esperados en la preparación, un plan estructurado del análisis de factibilidad y viable para la ejecución. En la gestión, la entrega final del proyecto y el cumplimiento de los objetivos trazados, ¿no? Cuando hablamos de la gestión, no es posible dejar de lado las metodologías ágiles considerando las características del mercado, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes esto ya han visto, pero vamos a hacer un repaso. ¿Qué es la agilidad? Es una mentalidad o un conjunto de principios que comenzaron con el desarrollo de software bajo el cual los requisitos y las soluciones evolucionan a través del esfuerzo colaborativo de equipos autoorganizados y multifuncionales. Entonces aquí algo muy importante que resaltar es este esfuerzo colaborativo y autoorganizado y multifuncional. Sobre todo colaborativo y autoorganizado. Y es que las metodologías ágiles en general demandan mucho de las habilidades blandas de los participantes del proyecto. ¿Sí? Nosotros mismos, ahora que hemos planificado el proyecto, el momento de la ejecución, vamos a tener que buscar personas que cumplan con estas características de la agilidad, ¿verdad? Porque necesitamos ofrecer valor incremental y entregables que puedan adaptarse rápidamente a los cambios. Son sus características del agilismo o agilidad, son la flexibilidad y adaptabilidad ante cambios, enfoque de entrega rápida y frecuente de valor, alta colaboración con el cliente y comunicación constante, iteraciones y retroalimentación continua. Pero ustedes, por ejemplo, en este momento ya se han debido dar cuenta que todos los sprints que vamos a ir entregando tienen que tener un valor adicional, ¿no? Muchas veces he escuchado, es que el usuario quería un botón. Eso no era tan importante, es cuánto valor estamos aportando nosotros. Porque si vamos a responder a demandas que no sean tan importantes, entonces vamos a generar mucha basura que vamos a tener que dejar de lado. ¿Sí? Hay algunos equipos que han estado muy firmes ante este marco de trabajo del agilismo, sobre todo con Scrum, que han tenido mucha basura y, quieras o no, igual han perdido tiempo y han gastado un poco de dinero por atender algunas demandas que no estaban a la altura de un entregable que genere valor. Nosotros ahora que somos los proyectistas, nos damos cuenta de que la variable costo era la única variable que podemos controlar y que no podemos estar desperdiciando recursos, ¿no? Entonces, siempre deberíamos estar apuntando en nuestro rol que tengamos a generar valor en el siguiente entregable. Es más, por ejemplo, la nueva tendencia dice, tendríamos que generar más allá de lo que es valor. Entonces hay algunas cosas que no son tan importantes y vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí el manifiesto ágil, que está orientado otra vez eh, a las interacciones, a la flexibilidad y a la agilidad. Así que no vale la pena ya redundar sobre eso. Pero ahora vamos a hacer un análisis del enfoque tradicional versus el enfoque ágil.
En el enfoque tradicional que prácticamente y de alguna manera nosotros hemos seguido, tenemos el planteamiento, análisis, diseño, programación eh, y, eh, y la propuesta que hemos estado trabajando, ¿verdad? Mientras que con el enfoque ágil estamos pensando en una iteración que nos permita ser flexibles para entregar más valor. ¿Por qué hemos seguido nosotros casi un enfoque tradicional? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Sí, adelante. Bien, hemos seguido casi un enfoque tradicional. Uno, porque teníamos que respetar las unidades didácticas, ¿verdad? Teníamos que respetar las unidades didácticas, primero avanzar algunos conocimientos técnicos de mercado, de microeconomía, para poder entender lo demás. Y lo mismo, el momento de definir el tamaño del proyecto, por ejemplo, algo que hubiera sido súper útil era conocer el cálculo del punto de equilibrio, que ya nos podría dar una idea acerca de cuál es el mejor tamaño del proyecto, porque con eso ya tengo cuál es el tamaño donde voy a tener mi pérdida, mi ganancia, y en términos de eso podría haber, digamos, depurado esta definición del tamaño. Entonces, por temas de aprendizaje hemos seguido un enfoque tradicional y de la misma manera hemos establecido nuestro análisis de factibilidad de la misma manera, respetando cada una de las unidades didácticas. Pero también otra de las razones que justifica que esto se lleve adelante de esa manera es que estamos ahora parados en el 2026 mirando el futuro. Pero ya el momento de la ejecución, sabemos que tenemos que trabajar con un marco que nos permita ser flexibles y brindar cada vez mayor valor en los entregables, ¿no? Tener un enfoque iterativo e incremental que permita mostrar, entregar valor y adaptarse continuamente a todos los requerimientos del usuario. Si consideramos la evaluación del proyecto, vamos a decir, ya que hemos visto todos los conocimientos de la preparación y evaluación del proyecto, podríamos considerar ahora estas dos alternativas y tratar de flexibilizar incorporando el enfoque ágil. ¿Sí? Considerando la definición del alcance en el enfoque tradicional, considerando la evaluación, ¿no? Tomando en cuenta la evaluación, tenemos una definición del alcance fijo desde el inicio, porque estamos tratando de ver, estamos parados aquí en 2026 viendo el futuro. Mientras que en el enfoque ágil, ya el momento de la ejecución del proyecto, puede cambiar de repente nuestro valor actual neto porque está definido por la prioridad establecida en el backlog, ¿no? En cuanto a la inversión inicial, considerando el enfoque tradicional que nosotros en este momento de la planificación hemos seguido, significa una inversión total que hemos considerado y planificada a largo plazo. Pero ya cuando estemos en la gestión del proyecto, tendríamos que estar viendo una evaluación escalonada y validada por los MVPs. Pero eso significaría que ya no estaríamos alargando nuestra evaluación hacia un año. Tal vez tendríamos que calcular valor actual neto a cada 3 meses, considerando una tasa anual que la podemos dividir y calcular en términos más pequeños. ¿Sí? Eso
nosotros hemos encontrado un valor actual neto, pero el momento de la implementación otra vez, esto de repente podría cambiar si quisiéramos optimizar nuestros recursos, ¿no? Pero si tengo este plan, puedo seguir también este plan y más bien tratar de optimizar en cómo estoy ejecutando, en cómo estoy respondiendo a las demandas del usuario en cada uno de los sprints. Considerando la gestión del riesgo, aquí que estábamos viendo el futuro nada más, tenemos un análisis estático y previo. Ya en la ejecución del proyecto, tenemos que estar viendo una mitigación constante en cada iteración. Esta mitigación, sobre todo, en la generación de cuánta basura o cuánto trabajo y cuánto esfuerzo en horas se ha desechado porque no se respondió correctamente o el usuario cambió, porque el usuario tampoco tiene una definición clara todo el tiempo, porque tiene otras demandas que atender, ¿verdad? Y hay todo tipo de usuarios. ¿Sí? Particularmente el usuario que más perjudicial es el indiferente, porque al final de todo es el que presenta algunas otras cosas cuando podría haberse comprometido desde el principio y ahorrarnos un poco más de tiempo, ¿no? Y finalmente el cálculo del BAN, como ya sabemos, basado en proyecciones fijas, lo que estamos manejando, y tendríamos que de repente ajustar y tratar de optimizar ya en la ejecución y pensar en el cálculo del BAN basado en escenarios adaptativos de acuerdo a los sprints que estemos generando. Ahora, este es un enfoque totalmente personal. Yo particularmente pienso que hay algunos aspectos que no tendrían sentido eh, flexibilizarlos, porque eso siempre va a ser así. ¿Sí? Por ejemplo, algunas características de ingreso de nuevos usuarios o generación de reportes, algunas cosas que no tiene mucho sentido darle muchas vueltas y tener que adaptarse o iterar varias veces. Entonces podríamos combinar. O sea, pienso que no tendría que estar separado, sino más bien tendría que ser un enfoque híbrido. Pero de todas maneras, ¿cuándo vamos a utilizar el enfoque tradicional o ágil? El enfoque tradicional es adecuado para proyectos predecibles con requisitos bien definidos desde el principio, como la construcción o la manufactura. Pero como digo, por ejemplo, altas, bajas modificaciones es algo que no va a cambiar. O la generación de reportes bajo cierta característica en general, eso no va a cambiar y puede ser una base. Sí, y la agilidad es más apropiada para proyectos donde los requisitos pueden cambiar, como el desarrollo de productos tecnológicos y, bueno, y la mayoría de los productos. Entonces vamos a aplicar el agilismo cuando, cuando veamos que el entregable realmente está aportando mucho valor. Porque si no, como digo, ha habido mucha gente que en lugar de ganar a veces ha perdido porque se ha generado mucha basura que ya no se va a utilizar, porque sí se han adaptado a estos nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, dependiendo del proyecto, no todos son iguales, ¿sí? No todos son iguales, por lo tanto, tendríamos que estar viendo eh, qué cosas le vamos a dar un enfoque tradicional y qué cosas vamos a pasar a un marco de trabajo ágil que, que represente realmente una entrega de valor importante y un aporte. Las metodologías ágiles más populares, otra vez orientadas más que todo a la gestión del proyecto, cuando el proyecto ya está funcionando.
Scrum, que es el marco de trabajo que ustedes ya lo conocen muy bien. Kanban es un método visual para gestionar el trabajo en proceso utilizando tableros y tarjetas. Programación extrema enfocada en la calidad del software y satisfacción del cliente. SAFe, una metodología para implementar ágil a gran escala en organizaciones complejas. Y el Scrumban, que es una combinación con el Scrum y Kanban para mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, hay varias herramientas, chicos, que pueden aportar en en cada una de las fases, como ser Miro, Jira, que nos están ayudando a utilizar estos tableros, tarjetas, para gestionar el proyecto. ¿Sí? Si consideramos quiénes van a participar en los proyectos que utilizan metodologías ágiles, tenemos que pensar en que todos los miembros del equipo también entiendan muy bien los principios del agilismo, ¿verdad? Y definir los roles como el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo y todos los involucrados. Pero más allá de eso, en la actualidad, les decía que todos se han centrado en que este equipo de personas debe contar con habilidades técnicas, por supuesto, pero también con las habilidades blandas. Porque ¿quiénes van a ser los que van a desempeñar estos roles? ¿Sí? ¿Qué clase de personas tienen que ser? Al hablar de qué clase de personas, estamos pensando también en la marca personal. Y la marca personal está definida en principio por los valores, y permítame la redundancia, en los principios y valores asociados a cada persona como profesional y por supuesto como persona. ¿Sí? Y vamos a ver enseguida cuál es el enfoque eh, que se le da a estos roles. ¿Sí? Y vamos con establecer metas y objetivos claros, es decir, definir lo que se quiere lograr con el proyecto, utilizar herramientas ágiles y todas las herramientas que podamos encontrar para el seguimiento de todas las y gestión de todas las tareas, revisar y mejorar continuamente, perdón, revisar continuamente y ajustar los procesos según sea necesario, ¿no? Y por eso han surgido estas herramientas que seguramente ustedes ya las utilizan, que son Miro, Jira, Trello. Hay varias y ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellas, pero estas herramientas están orientadas a algo que hemos identificado aquí, que son el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, la comunicación activa, que son esas habilidades blandas. Sí, cuando pensamos en las metodologías ágiles, no estamos solos. O sea, la ISO 21502 está orientada a apoyar toda la gestión de proyectos, ¿sí? Y sobre todo hace referencia, o sea, como vemos aquí, que la norma destaca la necesidad de desarrollar competencias en tres áreas clave. Las técnicas relacionadas con la gestión de proyectos, eso son nuestras habilidades técnicas de análisis, diseño, programación, ¿verdad? Las comportamentales, las enfocadas en habilidades interpersonales y liderazgo. Y aquí están estas habilidades blandas, como ser la creatividad, el análisis crítico, y por último, las organizativas y externas relacionadas con el entendimiento del contexto organizacional y externo del proyecto. Por ejemplo, nosotros hemos visto para este caso el marco lógico, también hemos visto el diamante de Porter como una buena herramienta de análisis
vimos también el análisis FOD. Todas ellas, y van a ver que en las herramientas que tenemos como Giro, Miro y demás, hay otras alternativas también, todas orientadas al mismo fin, que es realizar un análisis de contexto. Pero podemos revisar todos en esta norma ISO para seguir y estar alineados a la norma que ya ha investigado y describe cada una de estas, lo que se espera con cada una de estas características. Entonces, entre las habilidades más importantes tenemos actualmente la resolución de problemas, la gestión de uno mismo, el trabajo en equipo y tecnología y desarrollo, ¿no? Aquí tenemos el análisis crítico, la innovación, el aprendizaje de nuevas estrategias, la resolución de problemas complejos, el análisis crítico, la creatividad, originalidad e iniciativa, el liderazgo, el uso de la tecnología, diseño de la tecnología, la resiliencia y la ideación, que tiene que ver otra vez con la innovación. ¿Sí? Las habilidades duras ya tienen que ver con la tecnología y el desarrollo, que son nuestro fuerte, ¿verdad? En el caso de la carrera. Las competencias principales del equipo dentro de cualquier rol, según Ipman, está dividido así. El conocimiento, que tiene que ver con las habilidades, los conocimientos técnicos, las habilidades de cómo se implementan estos conocimientos y las actitudes. Fíjense que las actitudes que equivalen a las habilidades blandas equivalen el 33.33%. Entonces es muy importante trabajar con nosotros mismos. O sea, si yo veo que tengo que trabajar con la responsabilidad, que es un valor, o tengo que trabajar con la comunicación, la escucha activa, alguna de ellas, entonces es el momento para desarrollar, para formar parte de equipos y que puedan tomarme en cuenta porque sabemos que tenemos que competir, ¿no? Como tenemos que competir, entonces algunos proyectos ya tienen algunas métricas de cómo van a medir, por ejemplo, la creatividad. ¿Cómo creen que se mide la creatividad? ¿Alguien? Tal vez en la cantidad de ideas que puede llegar a proponer. Vamos a ponernos un ejemplo. ¿Está bien? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo van a ser esas ideas? Vamos a ponernos un ejemplo. No sé si ustedes han visto en algunos de los reels que dice, si por ejemplo vas a una entrevista y te preguntan cuántas pelotas de tenis caben en una ambulancia, o sea, si se dan cuenta, eh, en ese caso puede que habrá una respuesta, no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Solamente estamos viendo cuál va a ser su capacidad de respuesta en promover algunas ideas diferentes. Entonces, conforme surjan ideas de los entrevistados, en este caso, eh, ideas diferentes o que estén aportando algún tipo de valor o algo creativo, esa es una forma de medir la creatividad. Entonces, en algunas entrevistas hay unas preguntas de esa naturaleza. Muchas no tienen respuesta. No hay una respuesta que debe responder esto, sino debes crear algo, porque la creatividad eh, está ligada al pensamiento lateral, de acuerdo al enfoque más fuerte.
Y el pensamiento lateral es un enfoque de promover diferentes ideas que no sean las que ya están encasilladas, las que conocemos, las que están siguiendo una lógica. Puede ser algo que sea totalmente ilógico, pero tú estás respondiendo de diferentes maneras. O sea, puedes decir, puedo medir de esta manera o tal vez de esta otra o de repente de esta otra manera. Entonces, estás mostrando tu capacidad de eh, proveer varias alternativas a algunos problemas. Entonces, si ustedes se enfrentan a esa clase de preguntas, ya saben que tienen que tratar de dar varias respuestas, no importa que no tengan lógica, pero que traten de aproximarse relacionadas con la pregunta, ¿no? Esa es una forma de medir. Pero si yo me quedo callado tratando de buscar la respuesta exacta, eh, estoy ligando mi forma de, mostrando que mi pensamiento no está tan abierto a la creatividad. Y la creatividad es algo que podemos educar. Hay varias formas. Les voy a pasar un videito que realicé hace un par de semestres para un ejercicio también. O sea, hay varias formas de ejercitar la creatividad y desarrollarla, ¿no? Entonces, IPMA, que es una certificadora de proyectos, digamos, de personal de proyectos, ellos establecen, y también el PMI, que es un enfoque que también es otra certificadora más norteamericana. Este IPMA es una certificadora europea, pero que ya tiene mucha presencia en nuestro continente. Entonces, en Europa, que tiene bastante crecimiento, ahora que ha ingresado, tiene su central en Panamá, ahora que ha ingresado a América Latina, entonces tiene muy buena representación. Tanto IPMA como PMI establecen que las actitudes de las personas que trabajan en los proyectos son muy importantes. Imagínense el 33.33%, así como tus conocimientos y habilidades. Sí, y aquí vamos a ir a ver la relevancia de las certificaciones. Una certificación es una confirmación por parte de un tercero, que es el organismo certificador, de que tú cumples, de que las competencias individuales cumplen con los conocimientos, la experiencia y la actitud. Entonces, ellos tienen un conjunto de métricas, si tú quisieras certificarte, tienen un conjunto de métricas que para medir creatividad, innovación, capacidad crítica, ¿sí? Todo eso. Ya tienen sus test también de conocimiento, por supuesto, y la experiencia, pero sobre todo para estas actitudes. ¿Cuál es la ventaja de las certificaciones? La ventaja es que eh, para algunos proyectos que son relativamente grandes, si tú presentas tu certificación, quiere decir que ya has aprobado y un tercero te está validando de que tú cumples con los conocimientos, experiencia y actitud. Entonces, en muchos casos ya exigen una certificación y ese es el interés y la importancia de tener una certificación internacional, que tú puedas, que cumples con los estándares internacionales y que estás listo para competir a nivel internacional, digamos así. ¿Sí? La desventaja de estas certificaciones es que conforme se van actualizando las metodologías, entonces establecen el tiempo de vida de la certificación. Entonces, la certificación que te ha costado $500 tiene una duración de 3 años. Pero supongamos que justo 2027 ya es el año de actualización de todo su material y todo su marco de trabajo. Entonces, tú tienes que volverte a certificar y habrías pagado $500, pero tu certificado ya va a dejar de tener validez en 2027. ¿No? Entonces, en las certificaciones tenemos que averiguar antes de acceder a la certificación
cuándo va a ser la siguiente actualización para que por lo menos podamos cubrir ese periodo. ¿Sí? Entonces, en muchos de los proyectos que son relativamente grandes a nivel internacional, si tú tienes la certificación, ya no tienes, o sea, solamente van a tomar en cuenta los que tengan la certificación, ¿no? Y si no tienes, es más difícil que te estén evaluando ellos. Es preferible tomar a alguien certificado porque ya lo han evaluado con todas las métricas. Y aquí son como 80 métricas que hay para evaluar, sobre todo en esta parte de las habilidades blandas. Sí, de todas maneras, si ustedes quieren buscar más información, pueden remitirse al GAPS, que es la Alianza Global para Estándares y Ejecución de Proyectos, y que esta instancia realiza constantemente estudios comparativos de los diferentes esquemas de certificación en el mundo. La información de los criterios a utilizar son productos de estudios de esta organización, ¿no? Entonces ellos evalúan y ven qué criterios están tomando en cuenta, cuál es la mejor certificación que vamos a poder obtener de esta institución. Existen, como les decía, diferentes certificadores para proyectos. Los mayoritarios, el PMI, que es de origen estadounidense, IRMA, que es europeo, pero que ahora tiene bastante presencia en Latinoamérica también, APM, AIM-PM2, PRINCE2, y en este caso tenemos que IPMA, por ejemplo, valora conocimientos, experiencia y actitud. Pero el PMI también ha actualizado, antes era conocimientos teóricos, que eran su nivel de entrada, pero ahora han actualizado a incorporar las habilidades blandas también de las personas. Esto tiene que ver con lo siguiente, o sea, ustedes que ahora son los proyectistas de este proyecto que han elaborado, imagínense que tienen que escoger a su personal. ¿Qué clase de personas necesitan para que trabajen con ustedes? Y en realidad todo esto está respondiendo a ese interrogante. ¿Qué clase de persona tiene que ser? Si yo voy a contratar a alguien que tiene ya una certificación y que ha sido evaluado y que cumple varias de las características de IPMA, por ejemplo, entonces sé que él ya sabe que ha desarrollado habilidades blandas, sus habilidades técnicas son buenas, entonces sí podría trabajar con esta persona, ¿no? Pero sabemos también que en nuestro caso no vamos a tener o acceder a estas certificaciones. Entonces tenemos que buscar entre todas las personas que hay alguien que cumpla con todas estas características que estamos buscando. No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque hay mucha gente actualmente que no le gusta el compromiso. Entonces entra, está por ahí un tiempo, no le gusta y se va. Entonces, necesitamos contar de repente con otra clase de personas y eso es muy delicado para evaluar. Por eso la importancia de estas certificadoras, perdón, de incorporar esta parte de las actitudes. Sí, aquí tengo un resumen de 2024 de vemos en este caso, no está PMI en mi cuadrito, pero PMI tiene mucha presencia en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Pero aquí, esto justo venía de IRMA, de repente por eso está un poco sesgado. Vemos que IPMA tiene la mayor cantidad de certificaciones, seguida por PRINCE. ¿Sí? PRINCE. Luego tenemos a SAQA y
Pienso que el PMI debe estar más o menos a este nivel, al nivel de Prince 2 actualmente. Pero eso es una presentación de todas las certificaciones. Bueno, perdón, antes vamos a ver. Esto representa o sea, imagínense ustedes la cantidad de personas en el mundo que sí está recurriendo a las certificaciones para poder acceder a un trabajo internacional. ¿Sí? Si nosotros no vamos a hacerlo, entonces tendríamos que por lo menos preocuparnos por desarrollar estas habilidades de resolución de problemas complejos, de creatividad, de innovación, análisis crítico, comunicación efectiva, trabajo en equipo. ¿Sí? Con esas podríamos trabajar ahora. Y bien, en esta última parte quería compartirles algo acerca de eh, las consideraciones especiales sobre costos. Sí, hay varios enfoques. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en la preparación y evaluación de proyectos con la estructura de costos, pero también existe el juicio de expertos para determinar los costos, o COCOMO 2, que es una herramienta de ingeniería de software, y el enfoque ágil para la evaluación de costos. Otra vez tendríamos que rescatar, pienso, lo mejor de todas las características o lo que más se ajuste a nosotros sin dejar de lado la estructura de costos que hemos visto. Hagamos un pequeño repaso de esto. Si consideramos el juicio de los expertos, lo que sucede es que se hace una estimación por analogía, basarse en costos similares completados en el pasado, y requiere de una persona experta que tenga un buen repositorio de datos históricos. ¿Sí? Otra vez Delphi, que es una técnica de juicio de expertos también, eh, nos dice que podríamos recopilar estimaciones de varios expertos de forma anónima para evitar sesgos y llegar a un consenso. Ustedes recuerdan que Delphi siempre está evaluando varias iteraciones con la idea de llegar finalmente a un consenso para, en este caso, para la estimación de costos. O la estimación por 3 puntos de PERT, calcular la estimación más probable a partir de una estimación optimista, una pesimista una optimista, ¿no? En este caso tenemos la optimista más 4 veces la más probable, más la pesimista entre 6. Y así podríamos estimar de manera global el costo, eso es lo que estamos diciendo. O una estimación ascendente, descomponer el proyecto en tareas pequeñas, que también hemos hecho, y estimar el costo de cada uno de ellos, luego sumar para obtener el costo total. Es muy detallada y precisa, pero requiere mucho trabajo y un alcance bien definido. Este enfoque, bajo esta primera consideración, es el que hemos seguido nosotros. Con esto quiero mostrarles que hay otras alternativas, pero estas nos están mostrando también una aproximación solamente. Con esta estimación que hemos utilizado nosotros, tenemos todo el detalle y además más precisión. COCOMO, que es uno de los modelos algorítmicos más conocidos, empezó el 81, esa es la versión original, estimada en términos del esfuerzo de las personas mes, basándose en el tamaño del software o específicamente en líneas de código, ¿sí? y el modo de desarrollo. COCOMO 2 ha mejorado esta primera versión y representa una versión más actualizada y utilizada actualmente, y aborda desafíos como el desarrollo iterativo.
Entonces vamos a considerar en este caso el tamaño medido en puntos de función o puntos de objeto más que líneas de código. ¿Sí? Porque ahora líneas de código no tiene mucho sentido. O sea, hay más, por ejemplo, marcos de trabajo que ya establecen un conjunto de líneas de código que ellos mismos han actualizado para incorporar a nuestro código, ¿verdad? Los factores de escala que influyen en el exponente de la ecuación de esfuerzo. Esto es la precedencia, la flexibilidad del desarrollo, resolución de riesgos de arquitectura. Y los multiplicadores de costo, que ajustan el esfuerzo nominal basándose en atributos del producto, de la plataforma, el personal, el proyecto, la fiabilidad requerida, entre otras cosas. La relación con la estimación de costos de COCOMO 2. COCOMO 2 proporciona estimaciones paramétricas del esfuerzo total en términos algo importantísimo que es los puntos de función, que luego se traducen en costos multiplicando por tasas de personal. ¿Sí? Es ideal etapas medias o finales de la planificación. Si consideramos las metodologías ágiles, ¿cómo vamos a calcular el costo? ¿Sí? Una buena referencia para esto son los puntos de historia. No son una medida de tiempo, sino una medida relativa de complejidad, el esfuerzo y la incertidumbre de una historia de usuario, ¿no? Los puntos de historia, la velocidad de respuesta a estos puntos de historia, ¿sí? En cuánto tiempo un equipo puede completar, cuánto tiempo promedio, perdón, un equipo puede completar ese punto de historia. El release planning, la estimación de alto nivel, de cuando un conjunto de funcionalidades podría estar lista, las estimaciones variables que están relacionadas con cada uno de los sprints. El costo total se calcula a menudo como el costo por sprint multiplicado por el número de los sprints necesarios para entregar el backlog completo. Y la relación con la estimación de costos. Aunque los puntos de historia no son monetarios, se pueden traducir a costos si se conoce que el costo promedio de un punto de historia para el equipo dado. Entonces, en este caso, si vamos a considerar ya en la gestión del proyecto, podríamos recalcular los costos para volver a calcular nuestro valor actual neto, por ejemplo, tomando en cuenta los puntos de historia, la velocidad de estos puntos de historia, el release planning o las estimaciones variables. ¿Sí? Y luego tenemos el desglose de la estructura de costos, que es el método que hemos utilizado nosotros para calcular los costos y definir, en nuestro caso, la estructura de costos. ¿No? Tenemos el costo de personal, costo de hardware, costo de software de terceros, el costo de infraestructura y servicios, la capacitación, viajes y viáticos, contingencias y el costo de mantenimiento y soporte futuro. Podríamos nosotros combinar, por ejemplo, si hemos utilizado COCOMA, Bottom-up, cualquiera de ellos, combinar con nuestro método. Estamos utilizando el costo solamente para la parte de desarrollo, en este caso con Scrum. Estamos calculando los costos en estos términos ya en la ejecución y vamos a ligar a nuestra estructura de costos, ¿sí? Que es el enfoque híbrido iterativo ya en la gestión de proyectos, algo muy importante.
¿no? Podríamos combinar en la fase inicial, por ejemplo, el juicio de expertos y COCOMO 2. ¿Sí? En la fase de planificación, estimación ascendente, que ya hemos visto en la materia, COCOMO 2, análisis de riesgos y otra vez volver a la estructura de costos. Y durante la ejecución, donde vamos a incluir también el mantenimiento, la estimación de puntos de historia y velocidad, monitoreo continuo y refinamiento del backlog. Entonces, hemos visto nosotros un enfoque para el cálculo para el cálculo de costos de nuestro proyecto, pero si ustedes quieren ya evaluar costos específicos para el MVP, pueden hacerlo a través de esto que hemos visto, es decir, de nuestra estructura de costos, o de repente eh, considerando el Scrum, hacer el ajuste de los costos ya en la gestión del proyecto con la evaluación de puntos de historia, velocidad, estimación de variables, etc. ¿Tienen alguna pregunta? Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos, para que tengan un cierre y distingan estas dos etapas que son la preparación y la gestión. Y en la gestión, qué cosas tendrían que tomar en cuenta también. Voy a revisar el chat. ¿Por qué solo prepararemos el proyecto? ¿No lo evaluaremos o podremos iterar en base a sus resultados? Eso dice Javier. Nosotros, en realidad, con la preparación y evaluación de proyectos, tal como les he mostrado, es un momento, vamos a repasar esta parte. Estamos diciendo que son dos momentos, ¿verdad? Que son dos momentos. El momento de la preparación y evaluación de proyectos y el otro momento es el momento ya en la ejecución, que va a venir después en la ejecución real, que es la gestión de proyectos. Sí, más que todo quiero mostrarles esto. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando de la preparación de proyectos? Preparación y evaluación de proyectos. La definición y la planificación inicial. En la gestión de proyectos, que ya es cuando el proyecto va a funcionar, tenemos la coordinación, supervisión y la ejecución del proyecto. Entonces ahí sí tiene sentido y es casi obligatorio utilizar metodologías ágiles en estos tiempos cuando se requiere mucho de la innovación. ¿Sí? Entonces, respecto a lo que dice Javier, en este caso solo estamos haciendo nuestro plan inicial y estamos llegando al resultado de ver si vale la pena o no invertir en el proyecto. Y en eso consiste nuestra evaluación ex ante. Supuestamente nosotros en este punto de la evaluación ya hemos evaluado también, hemos tomado en cuenta la mejor alternativa. Recuerdan que en ingeniería del proyecto decimos que vamos a esforzarnos por concebir otro conjunto de operaciones técnicas para elegir el que nos conduzca a los menores costos, por ejemplo. Entonces supone que hasta aquí hemos elegido lo mejor en el plan, en esta planificación.
en esta preparación del proyecto. Ya cuando estemos ejecutando el proyecto, sabemos que muchas cosas se van a mover, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir nuestro plan, es más, vamos a tratar de optimizar nuestro plan. La segunda, en la innovación e impacto que pueden causar a su público. No entiendo esto, Javier. ¿Qué quiere decir en la innovación e impacto que pueden causar a su público? O sea, la innovación es algo que debemos, o sea, representa el valor añadido que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Es más, queremos dar un entregable que realmente esté aportando valor. Y la innovación está ligada a que también las demandas del usuario son diferentes cada vez y vamos a tener que estar actualizando todo. Delmar dice, ¿cómo podríamos definir el precio de un software? ¿Podemos definir ahora el precio de un software? Todo el proyecto hemos seguido, como hemos visto aquí. No sé si, vamos a ver. Estamos haciendo unas consideraciones especiales sobre costos. Nosotros hemos seguido en la preparación y evaluación de proyectos la estructura de costos y de la estructura de costos estamos definiendo el precio. Además, ustedes han hecho esa pregunta, han respondido esa pregunta en el examen, ¿no? Que a partir de la estructura de costos hemos definido el precio del producto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos incrementando como alguna herramienta que nos puede ayudar a definir específicamente el costo del software? Estamos diciendo que podríamos basarnos en el juicio de expertos, en COCOMO 2, que está midiendo los puntos de función, o en Ágil, que está midiendo, vamos a ver aquí, Ágil. ¿Sí? Imaginen, vean aquí, que de acuerdo a este enfoque podríamos nosotros ajustar los costos considerando que hay muchas cosas a las que tenemos que adaptarnos ya en la gestión del proyecto. Dice, considerando que las estimaciones son flexibles y se refinan en cada iteración, en cada sprint, el costo total podría calcularse a menudo como el costo por sprint multiplicado por el número de sprints. ¿Sí? O podríamos calcular en términos, esta podría ser nuestra unidad de análisis. En nuestro caso, ¿cuál ha sido la unidad de análisis? Ha sido la operación técnica. En términos de la operación técnica, de cuántas personas requerimos, cuánto tiempo requerimos, qué cosas requerimos, hemos calculado en términos de todo lo que hemos establecido para nuestra estructura de costos, hemos calculado el precio del software. Aquí podríamos refinar y podríamos validar este costo considerando que hay varias iteraciones, porque ya en la gestión estamos diciendo que como vamos a utilizar metodologías ágiles, entonces ya probablemente tendríamos que ajustar el costo, ¿verdad? Y puede ser en términos de puntos de historia. Si consideramos COCOMO,
es en términos de puntos de función, que está ligado a nuestras operaciones técnicas. ¿Cómo elegir la mejor metodología? A ver, si estoy en la preparación y evaluación de proyectos, ¿cuál va a ser la mejor metodología para calcular costos? Es decir, en la planificación antes del inicio del proyecto, ¿cuál es la mejor metodología? A ver, tú mismo, Jesús Maidana, ¿cuál crees tú que es la mejor metodología? ¿Alguien? Claramente la estructura de costos, pues chicos, porque en este momento es una planificación, estamos mirando al futuro y no sabemos, por ejemplo, cuántos sprints van a haber, cuáles van a ser las demandas del usuario, cuáles son los backlogs definidos por el usuario ya el momento de la gestión del proyecto. El momento de la gestión del proyecto, las cosas tienen que ser un poco más flexibles. En este momento que estamos mirando al futuro, vamos a basarnos en la estructura de costos. Pero pasa que para definir el precio del producto de software, el momento de la ejecución del proyecto, no nos vamos a olvidar de los costos de energía eléctrica, de los costos de servicios de acceso al Internet, de los costos de servidores, que, eh, que las metodologías como COCOMO, que están basadas en puntos de función, solamente están considerando el software, pero no todas las demás cosas. Entonces, otra vez estoy diciendo que la mejor forma en el momento de la gestión es un híbrido sin dejar de lado la estructura de costos. En este momento de la preparación y evaluación de proyectos, la única alternativa es estructura de costos. Porque estamos con un enfoque fijo, si ustedes quieren, ¿no? O estático, más que fijo, en un enfoque estático. Pero ya cuando sea dinámico, tenemos que incorporar flexibilidad, responder, innovar, hacer la ingeniería del proyecto de repente. Entonces las cosas van a cambiar y para ese momento yo sugiero un híbrido, porque a veces muchos se concentran en calcular solamente el costo de software, pero no hay el costo de las APIs, el costo de la nube, el costo de la energía eléctrica, el costo del acceso al Internet. ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces, a ver, como habíamos quedado, vamos a dar nuestro examen el 3, ojalá, y si no, hasta que nos vamos a estar comunicando por el grupo, hasta que la situación se normalice, ojalá lo más pronto posible. Licenciado, bueno, del proyecto, ¿será que nos puede mandar un índice o algo así de la nueva presentación? Claro, claro que sí. Me deben, chicos, una práctica. Esa práctica, vamos a hacer un currículum. O sea, como les había dicho, no quiero que hagan un currículum diseñado describiéndose ustedes qué clase de marca personal, qué clase de personas son, para que sea más fácil poder elegirlos, cuáles son los principios, valores que ustedes creen que representan como personas y profesionales para 2030.
Entonces, cómo se ven en 2030 también. Entonces, les voy a pasar el instructivo para la práctica y además los puntos para la presentación del proyecto. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, chicos, no duden en escribirme al grupo para que les responda y todo el mundo también esté informado. Y así nos vemos. Mañana les voy a pasar las notas del examen y vamos a poder trabajar. Sí, voy a ver quiénes han podido eximir, ojalá, porque ya tengo los exámenes corregidos, pero no tuve tiempo de pasar las notas. Entonces, vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Les había dicho que el examen es desde la ingeniería del proyecto. Ingeniería del proyecto, inversiones, costos y evaluación del proyecto, ¿no? De todas maneras, les voy a pasar igual un comunicadito, un recordatorio como les he pasado la otra vez. Rodrigo, eh, les pido a propósito de la fórmula que presentó Rodrigo, que utilicen lo que hemos visto a fin de que todo el mundo, que entiendan perfectamente. Puedo darles fórmulas, chicos, pero no tiene sentido, o sea, tienen que entender de qué se trata. ¿Sí? Por ejemplo, con esa fórmula estábamos viendo que eran valores futuros, entonces, ya sé que ese valor futuro, si lo traigo al presente, tendría que ser igual. Eso quiero que entiendan. Pero si solo voy a utilizar la fórmula, no tengo ninguna seguridad, ¿no? Entonces, a ver, sí, les voy a pasar algunos ejercicios, a ver, para que practiquen un poco. ¿Algo más, chicos? Entonces ya estamos quedando en nuestra fecha de examen, ojalá que sea el 3, y les paso hasta mañana en la mañana todo lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, otra vez, chicos, un gusto haber compartido, espero que les haya servido y que aprovechen y usen en toda su vida y no olviden. Ya quedaríamos en eso. Entonces, nos vemos, chicos. Gracias por el Día de la Madre. Gracias, chicos. Igual a sus mamás y a las mamás que son en el curso.